Bueno, pues nada, como diría Lina Morgan, gracias por venir, ¿no? Claro, que menos que decir eso. Que para mí es en fin, un honor grande estar por aquí presentando este libro, que nació pues de las colaboraciones que suelo tener todos los meses en la revista Religión y Escuela. Por eso hay de los 62 artículos, me parece que contiene el libro, pues hay algunos que son, digamos, series completas. Hay uno, por ejemplo, sobre el credo, uno sobre mujeres de la Biblia, o sobre símbolos bíblicos, o cosas así. Y luego hay muchos, quizá la mayoría, que son sobre textos concretos, que lo que he hecho ha sido aprovechar y ordenarlos, pues, de la manera que suelen aparecer en la Biblia. Y entonces, al final, bueno, pues queda un libro majo, me parece a mí, que sirve un poco pues para introducir un poco en la Biblia, ¿no? Entonces, para la presentación a mí lo que se me había ocurrido era pues hacer repaso de algunos de los textos para que se viera un poco pues el tono con el que está escrito y, en fin, pues despertar el apetito, si es posible, ¿verdad?, del libro. Bueno, como ven ahí, es una página del Codex Amiatinus donde se ve al escriba Esdras copiando los textos. Esdras para la tradición judía es importante por eso, porque se le asocia casi con Moisés, y se llega a comparar con Moisés en el sentido de que ambas figuras son las que controlan bien. Que no se oye nada de esto, eso ya no. Sí, que yo creo que es mejor que te quites el bozal, bueno, bueno, me lo quitaré, en fin. Bien, pues eso digo, que la figura de Esdras es una figura importante, ¿no? Se la relaciona con lo que es toda la tradición de la Biblia, de la escritura. Bueno, la primera cosa que me gustaría señalar es el principio que yo creo que es fundamental, ¿no?, a la hora de abordar la Biblia, desde el punto de vista creyente, claro, es que la Biblia es palabra de Dios, pero palabra encarnada. Me parecía que esa imagen lo ilustraba bastante bien. Es un papiro, como ven ahí, escrito en griego. No es un papiro bíblico, es un papiro de una obra de Filón de Alejandría que se titula De Ebrietate. No hace falta saber mucho latín, ¿no?, para saber de qué va la cosa, ¿verdad? De Ebrietate. Bien, bueno, pero lo que me interesaba era, como ven, el estado en el que está el papiro. Se ven las fibras del papiro medio deshechas, ¿verdad? Pues un poco la palabra de Dios también es esto. La palabra de Dios es una palabra encarnada y, por tanto, pues sujeta a todas las condiciones de lo humano, las condiciones de toda clase. ¿De qué clase? Pues de esa que vemos ahí. La Biblia es literatura, claro, para empezar, es un texto, ¿verdad? La Biblia es historia, está inmersa dentro de la historia. No significa que la Biblia sea un libro histórico, pero sí es historia, tiene que ver con la historia. Y la Biblia, naturalmente, también es teología, también es lo que los seres humanos piensan, en este caso seres humanos muy concretos, de una tradición muy concreta, piensan sobre Dios, sobre el propio ser humano, sobre sus relaciones, etcétera, ¿no? El fondo le había puesto ese tejido, porque la palabra texto y tejido vienen de lo mismo. Ahí se entrecruzan todos esos niveles, ¿verdad? De lo histórico, lo literario, lo teológico, ¿verdad? Pues a esas fibras que componen el texto, el tejido, es a las que tenemos que un poco que hacer caso y fijarnos a la hora de poder, digamos, pues sacar todo el jugo posible a los textos que tenemos ahí. Bien. El primero que quería yo que viéramos es uno de los salmos, el Salmo 137. Bueno, la imagen es, muy bien ahí, el asedio y la destrucción de Jerusalén, un cuadro de David Roberts, que pintó muchas cosas de Tierra Santa. Tienen unas ilustraciones muy bonitas, por ejemplo, de Jerusalén, de la Puerta de Damasco, pero la Puerta de Damasco con 3 metros o 4 metros de tierra con respecto a lo que hay ahora, por ejemplo, ¿no? Todo eso se desenterró, ¿verdad?, hasta que quedó como está ahora, ¿no? Bueno, y ahí pintó, ¿verdad?, la destrucción de Jerusalén en la época de Nabucodonosor, ¿verdad? Pero bueno, lo que me interesaba era
los 3 últimos versículos del Salmo, el Salmo 137 es ese de cómo nos acordamos cuando estábamos en Babilonia y que teníamos colgadas las cítaras de los árboles y tal. Bueno, todo eso queda muy, muy bucólico, ¿verdad? Muy poético, pero lo mollar viene en los últimos 3 versículos, que son, estos 3 versículos no están contemplados en la liturgia. Y en la liturgia, cuando se reza este Salmo, no aparecen. ¿Y no aparecen por qué? Bueno, no aparecen porque es evidente, ¿no? A los idumeos, Señor, dice el texto, tenles en cuenta el día de Jerusalén, cuando decían desnudadla hasta los cimientos. Está recordando cuando las tropas de Edom se aliaron con Nabucodonosor para conquistar Jerusalén, ¿verdad? Capital de Babilonia, ahora ya va directamente a los importantes que son los babilonios. Capital de Babilonia, destructora, dichoso quien te devuelva el mal que nos has hecho. Dichoso quien agarre y estrella a tus hijos contra la peña. Claro, no se puede imaginar que después de esto decir palabra de Dios, un poquito violento, ¿no? Pero es el Salmo, es lo que dice. Ve, ¿cómo se puede mantener este Salmo y no definitivamente, como hace la liturgia, quitarlo y dejarnos ya de tonterías, es decir, ¿para qué vamos a seguir leyendo esto, no? Bueno, pues porque justamente apelamos a la encarnación, y la encarnación es tomar en cuenta todo lo humano. Y lo humano también tiene que ver son los malos sentimientos. Uno puede tener malos sentimientos, naturalmente, claro. Lo importante es no quedarse en ellos, claro. Lo importante es avanzar. Desde que, ojalá quien agarrara a tus niños y los estrellara contra la piedra, ¿verdad? Terminar no ahí, sino terminar en el perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay todo un camino, todo un trayecto, y en ese sentido podría ser una buena pedagogía de la oración, como pongo ahí, ¿no? Es decir, hay que entender el texto en todo su contexto, ¿no? Por otra parte, esto lo compuso probablemente un desterrado, un judaíta desterrado allá en Babilonia, junto al río Quebar, probablemente por allá, ¿verdad? Donde le sale ese sentimiento de decir, estos captores que nos tienen aquí presos, ojalá desaparecieran. Lo dice de una manera un poco poética, salvaje, pero poética, ¿verdad? Quien agarrara a tus niños y los estrellara contra las piedras. Pero si hacemos el ejercicio de traducir eso a conceptos, que es una cosa ya más nuestra, ¿no? Nosotros somos occidentales, hijos de Platón en último término y de Descartes y todos esos, ¿verdad? Y las ideas para nosotros es algo valioso. Si tradujéramos lo concreto de agarrar a un niño de los malos, un hijo de Babilonia, y estrellarlo contra la piedra, y lo tradujéramos a conceptos, nos saldría una cosa bastante asumible, ¿no? Porque podríamos decir, ojalá desapareciera el mal del mundo. ¿Quién no firma eso? Pues todos, claro. Para un judío desterrado en Babilonia, el mal se concentra en aquellos que nos han traído aquí y nos tienen presos y no nos dejan regresar. Entonces la manera poética es, ojalá desapareciera Babilonia. Babilonia son los hijos de Babilonia, claro. Entonces de esa manera, entendiendo, digamos, ese pensamiento concreto, que es el pensamiento propio de la mentalidad semita, y entendiendo también esto como pedagogía de la oración, pues hasta con este salmo, con estos versículos del salmo que son absolutamente salvajes, hasta con ellos se podría rezar. Ese es uno. Otro texto es el que encontramos al comienzo de otro salmo, el Salmo 104, donde empieza así, ¿verdad? Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto, extiendes los cielos como una tienda, construyes tu morada sobre las aguas, las nubes te sirven de carroza, avanzas en las alas del viento, los vientos te sirven de mensajeros, el fuego llameante de ministro, asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás, la cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. Pero a tu bramido huyeron, al fragor de tu trueno se precipitaron. Mientras subían los montes y bajaban los valles, cada cual al puesto asignado. Trazaste una frontera que no traspasarán y no volverán a cubrir la tierra. Bueno, el Salmo 104 es un salmo que es un himno a la creación, es un himno al creador por la creación propiamente, ¿no? Algunos sostienen, y muy probable que tenga influencias incluso egipcias, un himno al dios Atón, aquel faraón monoteísta, más o menos, ¿verdad? Bueno, pero lo que nos importa sobre todo es que el poeta que ha escrito ese texto, que está haciendo un himno a Dios como creador, lo está haciendo con la mentalidad que ellos tienen, es decir, tal como ellos consideran que está creado el mundo, que está hecho el mundo. Y el mundo está hecho, como lo dice ahí, el cielo es una tienda,
Tú extiendes los cielos como una tienda. Es decir, el cielo es una cosa física. Nosotros pensamos, ¿verdad? Porque ya nos han dicho, ¿verdad?, que han subido cohetes por allí, que no hay cielo en realidad, sino que hay no se sabe qué, ¿verdad? Nada. No. Estos antiguos semitas pensaban que el cielo era una chapa, como una tienda de campaña, algo así. En Génesis lo dicen con una palabra hebrea muy bonita, raquiá. Raquiá viene de un verbo raká, que es martillear una chapa de cobre, de bronce, ¿verdad? El cielo es algo físico que está ahí. Ese firmamento de firme, cuando decimos firmamento viene de firme, es una cosa de obra. ¿Para qué sirve? Para hacer que las aguas que están arriba no se mezclen y vengan a la tierra y hagan otro diluvio. Las aguas están arriba y Dios de vez en cuando abre unas compuertas y entonces esas aguas caen, que es la lluvia, esa que nos hace falta tanto ahora, por cierto, ¿verdad? Bueno, por encima de esas aguas y por encima tanto del cielo, ¿qué es lo que hay? La morada de Dios. Y Dios las recorre como montado en una carroza en las nubes y va de un lado para otro, tranquilamente. Los vientos le sirven de mensajeros. Cuando Dios quiere mandar un mensaje a los hombres, le sirven los vientos, las tormentas, el rocío, etcétera, ¿verdad? Asentaste la tierra sobre sus cimientos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la tierra es una superficie plana, como todo el mundo ve, ¿no? ¿O hay alguien que crea que la tierra es redonda? ¿No? ¿O va a ser redonda? Pues si fuera redonda, los que estuvieran aquí abajo se caerían, ¿no? La tierra tiene que ser plana, básicamente plana. Claro. Pero claro, eso no puede estar así sujeto, flotando en el aire, ¿no? Eso tiene que estar sostenido en columnas. Es lo que pensaban ellos, claro. Todas esas columnas que sostienen la tierra están firmemente asentadas. Por lo tanto, la tierra tenemos la seguridad de que no se nos va a hundir, excepto si uno vive en Buñol, en cuyo caso probablemente se le hunda la tierra debajo. Pero bueno, es un caso excepcional, ¿verdad? Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. Eso está firme por allá. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron en las montañas. Está haciendo alusión a la tierra antes del diluvio. La tierra y las aguas están mezcladas todas juntas y entonces a un bramido de Dios las aguas echan a correr y van para abajo. Bajan los montes y se sitúan donde están ahora. De tal manera que ya de ahí no van a pasar. Se quedaron en Torremolinos, en Marbella, en fin, ahí se quedaron las aguas y de ahí ya no pasan, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el poeta que ha compuesto ese texto lo ha compuesto según los criterios de su época. Él da gloria al Creador, hace un himno al Creador, pero pensando en cómo está organizada la Tierra tal como él considera, que es plana, que tiene columnas que la sujetan, que arriba hay una placa firme que separa las aguas de arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros hoy, si nos mandaran, si tuviéramos que hacer un himno al Creador, probablemente lo haríamos de otra manera, con la misma intención y con la misma idea, pero de otra manera, jugando con lo que nosotros sabemos. Ahí, si estos paisanos hubieran descubierto, supieran, ¿verdad?, lo que llaman el microcosmos, todas las cosas pequeñitas que hay que ni siquiera ven nuestros ojos. Hubieran hecho unos himnos maravillosos, hubieran hecho otros salterios solo con eso. O como no lo sabían, pues no lo han ahorrado. Pero bueno, a eso estamos nosotros para hacerlo. Bueno, otro texto interesante, que me parecía a mí, que es de esos textos que hay que leer en su propio contexto para poder entenderlos bien, ¿no? Es uno de las varias veces que aparece en el Antiguo Testamento las características, los atributos de Dios, lo que se ha llamado la fórmula de gracia, ¿verdad? El Señor pasó ante Moisés, estamos en el libro del Éxodo, ¿verdad?, proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Estos son los atributos de Dios que aparecen, ya digo, varias veces en el Antiguo Testamento. Una fórmula preciosa de 4 o 5 miembros: clemente, compasivo, misericordioso, lento a la ira, leal. Una peculiaridad también, cuando dice lento a la ira, el texto hebreo lo dice de una forma como, estos tienen una mentalidad muy concreta, no funcionan con conceptos, sino con realidades concretas. Lo que aquí está traducido como lento a la ira es largo de narices. Largo de narices. ¿Por qué? Porque para los hebreos la nariz era el órgano en el que residía la ira. De hecho, ira y nariz se dicen con la misma palabra. Entonces, decir que Dios es largo de narices, lo que se está diciendo es que es capaz de contener su ira durante mucho tiempo.
Eso sí, cuando se le desborda la cosa es seria, ¿no? Pero que tarda mucho en que se le desborde la ira. Por eso es lento a la ira. Tiene capacidad de aguante, podríamos así decir. Una forma también muy bonita, ¿no?, de hablar de Dios. Dios es lento a la ira, que a veces le pensamos como que tiene la mano suelta, que oye, que se le va en cuanto nos descuidamos. Hombre, no. Tarda mucho en cabrearse. A veces se cabrea, pero tarda mucho. Bueno, pues eso es lo que está diciendo. Que mantiene la clemencia hasta la 1000ª generación, es decir, perdona por 1000 generaciones, perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no los deja impunes y por tanto castiga la culpa de los padres en los hijos y los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación. Claro, esto mucha gente lo ha entendido, en fin, iba a decir muy mal, bueno, no sé si muy mal, lo ha entendido como que Dios, hombre, eso de castigar las culpas de uno en el hijo, el nieto y hasta la 4ª generación parece un poco excesivo, ¿no? Claro, la propia Biblia también luego, en su proceso de formación, tendrá, por ejemplo, el profeta Ezequiel dirá que ya se termina eso de que los padres comieron las uvas verdes y la dentera le da a los hijos. Dice, no, aquí el que la hace la paga, ¿no? Si uno come las uvas verdes, a ese le da la dentera, ¿verdad? Pero aquí tenemos un texto donde Dios castiga hasta 4 generaciones. ¿Y eso por qué? Pues eso nos lo explica la fotografía que está ahí de fondo. Eso que ven ustedes ahí es un panal, claro está. ¿Y el panal por qué se caracteriza? Porque ahí hay un trabajo conjunto de todo el enjambre, ¿verdad? Pues algo así es lo que tienen en la cabeza y lo que viven los autores de la Biblia. Para ellos la familia es un grupo unido en el que no se distinguen casi los sujetos, da igual los sujetos, lo importante es la familia. Lo diremos en italiano que suena mejor, la familia. ¿Recuerdan ustedes, verdad? Yo a veces, y aquí hay algunos que ya me han oído decirlo, para entender bien esto hay que ver El Padrino. Cualquiera de las tres, pues las tres son buenas además, ¿verdad? Esa película El Padrino es magnífica porque ahí se ve perfectamente cómo lo importante es la familia y los individuos están en función y al servicio de la familia. Pues esta es la mentalidad de la Biblia también para la familia. Todos son uno, de tal manera que la culpa de unos la pueden pagar otros. No hay ningún problema. ¿Que yo he hecho el delito? Pues lo paga mi hermano, mi hijo, mi padre, da igual. Porque lo importante es lo que se llama la personalidad corporativa. Yo no soy yo, sino que yo soy miembro de una familia, de un grupo, de un clan, de una tribu. Eso es lo importante. Bueno, pues Dios es capaz de castigar en los hijos y en los nietos porque da igual en realidad que la falta la ha cometido uno o el otro, digo, según esta mentalidad, claro está. Y de todas maneras, lo importante aquí es darse cuenta en la diferencia abismal que hay entre 1000 generaciones a las que Dios es capaz de perdonar y 4 a las que es capaz de castigar. Y la diferencia está entre 4 y 1000. Diferencia, digamos, abismal, por así decir. Pero digo, el hecho de que pueda castigar la culpa en unos en otros, según esta mentalidad, se debe a eso precisamente, a que tienen esa idea de una personalidad corporativa. Bueno. Otro texto tomado del Salterio es el famoso Salmo 23, ¿no?, que es el Salmo de la hospitalidad, por eso he puesto una tienda de beduinos ahí puesta, ¿verdad? El Salmo 23, que si se fijan tiene dos grandes imágenes. Nosotros nos quedamos siempre con la primera porque empieza así, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. Ya recuerdan ustedes, ¿no?, de esa escena que sale en todas las películas así de entierro y tal, pues aparece ahí el cura o el pastor de turno allí recitando el Salmo, ¿verdad? Ahí en el libro tengo yo he recogido dos utilizaciones del Salmo, bueno, un poquito más originales, ¿verdad? Una es en la película, la del hombre elefante, donde un hombre con una deformidad y tal, justamente recitando el Salmo, donde en la película se descubre que esa persona, que la consideraban todos una especie de bestia sin sentimientos humanos, su deformidad era horrible, es donde se descubre que ese individuo es una persona. Eso está ligado ahí. Y luego la otra es un poquito más así, pero eso lo leen en el libro, no lo diré ahora. Bueno, en todo caso, la primera parte del Salmo tiene esa idea del pastor. A Dios se le compara con un pastor que se preocupa de sus ovejas, de llevarlas a prados de hierba fresca, a manantiales de agua, perfecto. Pero luego, a partir de los versículos 5 y 6, lo que aparece por ahí es otra imagen distinta. Aquí ya no hay pastores. Aquí lo que hay es la idea del anfitrión.
Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El salmista quiere llegar hasta allí, ¿verdad? Porque lo que quiere hablar es del templo, ¿no? Y del templo como la casa de Dios, donde el fiel va peregrinando hasta llegar allí, etc. Pero la imagen es muy bonita porque es la del anfitrión. Dios es un buen anfitrión que recoge, al fiel en este caso, pues como lo hacen los beduinos en el desierto, que llega alguien por allí y el desierto es un sitio peligroso para andar de noche, etcétera, ¿no? Entonces lo acoge en su tienda y le agasaja, me unges la cabeza. Es decir, le echa colonia antes de ir a cenar, ¿verdad? Pues oye, lávate un poquito, me unges la cabeza con perfume y no dejes que mi copa se vacíe, mi copa rebosa, está permanentemente llena. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Aquí el salmista ha hecho en su cabeza un paréntesis, es decir, le ha recogido por la noche al atardecer, le ha obsequiado con una gran cena, y le ha hecho todos los halagos que hay que hacerle al anfitrión, y al día siguiente, a la mañana, cuando ya el fiel se tiene que marchar, tiene que seguir su camino, lo que hace el anfitrión es no dejarle solo, sino ponerle una escolta que es su bondad y su misericordia. Eso es como la Guardia Civil. Vas a seguir por el desierto, pero vas a llevar una pareja de la Guardia Civil que te escolte, para que sin tropiezo ninguno puedas llegar hasta la casa del Señor y allí habitar tranquilamente por años sin término. Es decir, aquí está, detrás de este salmo, de esta parte del salmo al menos, está toda esa idea de la hospitalidad oriental. Ya saben ustedes que para Oriente la hospitalidad es sagrada. El pecado de Sodoma y de Gomorra, ¿se acuerdan ustedes de ese pecado, verdad? De Sodoma, todo el mundo piensa que es el que es. No es verdad. El pecado de Sodoma no es el que parece que es. El pecado de Sodoma es la falta de hospitalidad. Claro. El que acoge a esos tres individuos o tres ángeles, dos me parece que son, un tercero se ha quedado por allá, en su casa, eso es sagrado. Es decir, nadie puede hacer a mi huésped nada. Hasta el punto de que el texto es salvaje, porque dice, oye, a mis invitados no les hagáis nada, aquí tenéis a mis hijas, haced con ellas lo que queráis. Pues anda, menudo lío, ¿no? Lo que está subrayando es que la hospitalidad es sagrada, y ese es el gran pecado de Sodoma, no haber dado hospitalidad, haber violado el precepto de la hospitalidad. Bueno, pues esto es lo que está un poco aquí detrás. Y vamos a otro pasaje interesante, que es el de la vocación de Isaías. La vocación, recuerdan, ¿verdad?, que está allí el profeta en el templo, probablemente por las cosas que describe, y dice, sitúa ese momento, ¿verdad?, el año de la muerte del rey Ocías, que ve sentado al Señor sobre un trono alto y excelso, así se lo imaginaban, Dios estaba sentado, ¿verdad? Hay un salmo que dice que está sentado sobre querubines. Los querubines le sirven de asiento, y es porque probablemente en la tapa del arca había dos querubines y se imaginaban ellos que Dios estaba sentado o con los pies apoyados en esa tapa del arca, estaba sobre querubines, ¿verdad? Bueno, ahí estaba, la orla de su manto llenaba el templo, junto a él había los serafines, con 6 alas, y describe las 6 alas. Con un par de ellas se cubría el rostro, con otro par de ellas se cubría el cuerpo y con otros 2 volaban. Es decir, estaban como colibrís, ¿no?, así un poco sujetos en el aire, ¿verdad? Pero como estaban en la presencia del Señor, dice que con 2 alas se tapan el rostro. ¿Y por qué se cubren el rostro? Porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo, dice el Éxodo, ¿verdad? Ni siquiera los serafines. Hasta los ángeles de la presencia, que tendrán mucha importancia luego en el rabinismo y todo eso, hasta ellos están allí con la cabeza cubierta, con los ojos cubiertos, nadie puede ver a Dios, ¿verdad? Y con las otras 2 alas dice ahí que se tapan el cuerpo. Esto es lo que es curioso, porque en el texto original ni siquiera habla de cuerpo, sino que dice que se tapan los pies. Y ya claro, uno ya se queda un poco sorprendido, ¿no? Entiendo que se tapen los ojos para no ver a Dios. Entiendo que con 2 alas se mantengan en el aire, ¿verdad? Se tiernan allí, pero lo de taparse los pies, a no ser que tuviera unas uñas así un poquito tal, ¿verdad? Pues no se explica uno por qué la mención de los pies. Se la explica uno mejor cuando se sabe que los pies en la Biblia, no siempre, ¿verdad?, pero en muchas ocasiones sirven de eufemismo para evitar aludir a los órganos genitales.
Es decir, traducido, con un par de alas los serafines se tapaban el sexo. O sea que los ángeles tienen sexo, pero no sabemos cuál es porque lo tienen tapado. O sea que no llegamos hasta ahí, ¿verdad? Bueno, la imagen la he traído a colación porque se ve aquí un bicho que por lo menos tiene 4 alas. No llega a los 6 de los serafines de Isaías, ¿verdad? Pero tiene 4. Bueno, este bicho, a lo mejor le suena la cara del bicho. No sé si le suena alguno. ¿Qué? ¿Marduk? No. No. La cara del bicho sale en la película El Exorcista. Sale 2 veces, al principio y luego como a mitad de la proyección aparece esta figura, que era un demonio. Era un demonio mesopotámico, se llamaba Pazuzu. Pazuzu. Este es Pazuzu. Este era marido de una demonia que se llamaba Lamashtu. Y a su vez esta demonia Lamashtu era amiga de otra que se llamaba Lilitu. ¿Lo de Lilitu le suena algo? Lilith, ¿no? No hay un nombre que se llama Lilith. Además, hace poco se ha puesto muy de moda porque hay una de Podemos que se llama Lilith. Lilith Verstringe, ¿verdad? Es esta. Bueno, pues Lilith es una figura, aparece en la Biblia nada más que un texto de Isaías y no se sabe muy bien a qué se debe, ¿verdad? Pero parece ser que es un préstamo mesopotámico. En Mesopotamia esta Lilitu era también una especie de genio femenino nocturno. Pues eso va a ser Lilith, un demonio, digamos, nocturno y tal. Mesopotamia tenía importancia porque las parturientas, cuando iban a dar a luz, se encomendaban a Pazuzu. ¿Y por qué se encomendaban a Pazuzu? Porque Pazuzu, al ser marido de Lamashtu era un genio femenino que se alimentaba de los niños. Cuando iban a nacer se los cogía, se los comía, se los llevaba, en fin, que los mataba. ¿Qué hacían las parturientas? Encomendarse al marido, para que el marido controlara a la demonia Lamashtu. Claro. Entonces, a pesar de ser un demonio, uno dice que era el señor de la vida y de la muerte, que por eso está con una mano arriba y otra abajo. Sin embargo, para las parturientas les venía muy bien porque a lo mejor ponía en práctica sus oficios para que dejara a la mujer que estuviera tranquila y no se metiera con el muchacho. Bueno, por eso lo he traído aquí a colación, simplemente por lo de las alas, para que nos imagináramos un bicho con varias alas, pues aquí tenemos uno muy famoso. De estos se han encontrado muchos relativamente en Mesopotamia y además de diversos tamaños. Los había pequeñitos y los había más así como para tenerlo en casa, ¿no? En la mesita de noche tenían allí a su Pazuzu, aunque era un bicho también pero bueno, ahí estaba la cosa. Bueno, esto era a propósito del eufemismo de los pies que aparecen allá y toda aquella cosa. Bueno. Hemos hablado de textos del Antiguo Testamento, alguno del Nuevo, en fin, para darle también un poquito de cancha, claro, que también lo merece el pobre, ¿verdad? Bueno, quería fijarme en un detalle que aparece en muchas de las parábolas, si no en todas, en casi todas. Yo he mencionado ahí algunas de los deudores de Mateo 18, la de la oveja perdida, el hijo pródigo, las muchachas prudentes y necias. En todos estos textos encontramos algún rasgo extraño. Un rasgo como que no pega. Jesús contaba las parábolas, ¿verdad? Tomando los elementos de la vida ordinaria de Galilea, del lago, de los pescadores, de los campesinos, de las mujeres que faenaban en la casa, etcétera, ¿no? Sin embargo, en todas estas parábolas siempre hay algún elemento que distorsiona la parábola, es decir, que resulta extraño, extravagante incluso. Por ejemplo, la de los deudores. Dice que un siervo le debe a su amo, al rey, 10.000 talentos, y el rey se los perdona. Y otro siervo le debe a este compañero 100 denarios, y resulta que este no le perdona los 100 denarios. Es decir, a él le han perdonado 10.000 talentos, pero él no perdona 100 denarios. Claro, ya solamente las cifras ya nos ponen en la pista, ¿no? A uno le perdonan 10.000 y otro no es capaz de perdonar 100, y pues parece que es un poquito desagradecido. Pero es que encima, si sabemos el valor de las cantidades o de la cosa ya resulta evidente, ¿no? Un denario era lo que cobraba un obrero durante un día, un campesino, ¿verdad? Un día cobraba un denario. Vale. 100 denarios, pues más o menos un tercio del año. Es una cantidad respetable, pero bueno. Pero es que un talento eran aproximadamente unos 34 kilos de plata. Es decir, un rey es capaz de perdonarle 340.000, el valor de 340.000 kilos de plata a un siervo, y ese siervo es incapaz de perdonar 100 días de trabajo a otro. Ahí está la diferencia.
Claro, es evidente. ¿Qué siervo le puede deber a su amo 10.000 talentos? Es imposible. Es una cifra descomunal, extravagante, por eso digo. Dicen que Herodes el Grande conseguía de todas sus tierras, etcétera, allí unos 900 talentos al año. 900. Y este rey es capaz de perdonar 10.000, o sea, una cifra que es inverosímil. La oveja perdida. ¿Dónde está allí la cosa extraña, la cosa extravagante? Pues en el propio planteamiento. Dice Jesús, un hombre que tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no va a dejar las 99 y se va a ir a la buscar? Claro, la respuesta lógica es decir, pues no. Claro. Pero ¿qué hombre sensato va a dejar 99 para ir a buscar una? Pues no puede ser. Claro. Pero eso, justamente ese detalle extravagante es el que hace que la parábola cobre sentido. Es que Dios resulta que nos quiere como ese individuo, nos quiere de una manera absurda, loca, si se quiere. Claro, pues ahí está la cosa. Hay un texto apócrifo, el Evangelio de Tomás, que trae esta misma parábola, pero con un pequeño añadido interesante. Un hombre que tiene 100 ovejas y se le pierde una, la más gorda. Claro. Es decir, ha vuelto a poner la parábola, digamos, en un esquema humano. Claro, si es la más gorda, la más valiosa, pues dejo 99 y me voy a por la buena, ¿no? Pero la parábola de Jesús no dice eso, dice que deja una, o sea, deja 99 y se va por una, que vete tú a saber, esa una se ha perdido porque encima está, bueno, por allí. O la parábola del hijo pródigo, es llamado del hijo pródigo, ¿no? Que le llamamos así, también de ahí de Lucas 15. Claro, cuenta una historia que si nos situamos un poco en el contexto social de aquella época es absurda. ¿Qué paterfamilias que se precie va a salir corriendo en busca de un hijo que se le ha marchado y encima se le ha dilapidado toda la fortuna, etcétera? Y va a salir corriendo y le cubre de besos. Pues hay un texto en el Deuteronomio que dice que el padre que le sale un hijo de esa manera lo puede matar. Y nadie le va a decir nada, nadie le va a meter en la cárcel. Y este individuo, comportándose de esa manera, va a perder toda la credibilidad que tiene en la aldea. O sea, al día siguiente a este no le dejan entrar en el casino. No le dejan, porque es un calzonazos, porque no es un paterfamilias como Dios manda. Ha violado todas las reglas del honor familiar. Ha echado a correr. Un paterfamilias no puede echar a correr. Nadie le puede ver corriendo, porque se tiene que remangar, echar a correr, un aspecto que no... ¿Cuántos obispos han visto ustedes así remangar? No, los obispos entran con solemnidad. Claro, tienen que guardar el honor familiar. Pues igual, es decir, es un paterfamilias el que cuenta ahí la parábola Jesús, que dice, paterfamilias no existe. Claro. O el de las muchachas prudentes y las necias, recuerdan aquella, ¿no? Una fiesta de bodas, tal, el novio se va a buscar a la novia para llevarla a la casa, etcétera, y 10 amigas de la novia se quedan allí para cuando venga a hacerle los honores, pero hay 5 sensatas y 5 alocaditas, ¿no? Y llevan allí sus lámparas con su aceite correspondiente, etcétera. Se quedan dormidas porque el novio no llega y cuando llega, ahí viene el novio, se levantan y resulta que las 5 necias que no han llevado provisión de aceite ya no tienen. Y le dicen a las otras, oye, dejadnos un poquito de aceite. Qué cosa más cristiana, ¿verdad?, que compartir el aceite. Pues las prudentes le dicen que no, que se vayan a comprarlo. ¿Dónde lo van a comprar? Si estamos a medianoche, si el 7-Eleven de Cafarnaún está cerrado. Claro, ¿dónde van a comprar? En ningún sitio. Ese es el elemento que no pega en la parábola, se queda un poco extraño, ¿no? Bueno, pues esos elementos extraños, algunos dicen que justamente sirven para hacer pedagogía de esas parábolas, es decir, para hacer que esas parábolas resulten inolvidables. Si cuento una historia que es plana, que no tiene relieve ninguno, pues bueno, ahí está. Pero las parábolas de Jesús tienen relieve. Y siempre, ya digo, con algún elemento poco estrambótico que hace que eso despierte por allá. Bueno, este era un sarcófago del siglo IV, más o menos, que se ve ahí al buen pastor, como lo citaba, pues ahí está puesto. Bueno, ya me quedan 2 nada más y 2 de final y ya termino. Bueno, un cuadro que ilustra la entrada de Jesús en Jerusalén según Mateo. ¿Por qué digo según Mateo? Porque veo que aparecen 2 burros. Porque si van a los otros evangelios, se han cargado un burro. Los otros evangelistas han dicho, meter a 2 burros es un lío, porque dice Mateo,
Fueron los discípulos y hicieron lo que les había mandado Jesús, que recuerda, ¿no? Que vayan a un sitio donde veréis un burro y tal, le decís al dueño que el maestro lo necesita y tal. Pues fueron y trajeron la borrica y el pollino. Echaron encima de la borrica y el pollino sus mantos y Jesús se montó. Ah, ¿se montó en los dos? ¿En el burro y en el pollino? Porque gramaticalmente es lo que dice el texto, ¿eh? Y de hecho algún comentarista dice que efectivamente Jesús entró montado en dos burros. Es decir, con el culo en uno y los pies en otro. Claro, para eso venía bien que el burrillo fuera pequeño. Ah, genial, ¿eh? Pero esto tiene poco sentido. Claro. Probablemente, dicen los expertos, lo que está haciendo Mateo, que es el único que dice lo de los dos burros, es porque dos burros aparecen en la cita que él está haciendo, que es del profeta Zacarías. Claro. Zacarías 9, que es el texto, ¿verdad? Que vendrá, dice, en los tiempos mesiánicos, vendrá a ti, a Jerusalén, un Mesías pacífico, montado no en un caballo, es decir, que es el animal de guerra, sino en un borrico, en una cría de asna, porque como está escribiendo en poesía, el paralelismo hebreo le exige que sean dos cosas similares, el borrico y la cría. Por eso pone dos. Y probablemente Mateo, que es el más judío de los evangelistas, lo que hace precisamente es ser muy respetuoso con la cita del texto de Zacarías y entonces allí dice que naturalmente tiene que meter dos burros, no puede. Los otros evangelistas, Marcos, Lucas y Juan, bueno, dice, ¿para qué vamos a mandar con este lío de dos burros? ¿Con cuál de ellos se monta? Bueno, el pintor aquí, el Jean-Hippolyte Flandrin, lo soluciona rápidamente, lo monta en uno, que es lógico, ¿verdad? Y el otro le pone al lado y ya está. Pero para quitarse el lío, los otros evangelistas hablan de un burro y ya está. Mateo, fiel a su fuente, pone a los dos y hace ese pequeño juego de malabares que hace que Jesús se monte sobre los mantos que están encima de los dos burros, o cómo es la cosa. Bueno, pues así. Bien. Y la última cosa sí que de texto concreto que quería mencionarles era volver otra vez al Antiguo Testamento, un libro muy bonito que es el libro de Jonás, que es un libro precioso. Si no lo han leído yo les recomiendo que lo lean, porque además son 4 capítulos, eso en 2 estaciones de metro sale. O sea, no hace falta correr mucho, ¿no? Bueno, es un texto raro, Jonás, porque yo pongo ahí que es novela o profecía. Claro, está entre los profetas, pero si va uno a ver el libro, resulta que el libro no tiene nada que ver. Bueno, el personaje es un profeta, ¿verdad? Pero literariamente el libro es una novela, propiamente, es un relato breve, como tal, ¿no? Pero bueno. Y normalmente, una de las formas en que se suele siempre ilustrar a Jonás, y aparecen varios, hay un sarcófago del siglo III donde aparece esta misma escena de la misma manera, es decir, un hombre desnudo que está debajo de un emparrado, ahora veremos ahí. Ese emparrado, ese es precisamente el que nos da la pista para saber que este individuo, este hombre que está aquí desnudo en el suelo, es Jonás, porque uno podría pensar un hombre desnudo en el suelo que sería Adán, parecería lo más lógico, ¿verdad? Pues no, es Jonás. ¿Y por qué sabemos que es Jonás? Porque está puesto debajo de una planta de calabazas. Eso que se ven ahí colgando, parecen calabacines, es lo que los expertos dicen que es una calabaza vinatera. Y es que aquí hay un problema de traducción muy interesante, solo digo así en muy poquito tiempo, ¿no? El libro de Jonás utiliza una palabra para hablar de esa planta que Dios hace crecer de una manera milagrosa y para que Jonás se refugie del bochorno del día, etcétera, ¿verdad? Y dice que era una planta de kikayon, dice el texto hebreo, kikayon. ¿Y qué es el kikayon? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero cuando la Biblia pasó del hebreo al griego, la Biblia de los 70, y tradujeron este libro, el traductor se encontró con kikayon y dijo, ¿y qué pongo yo aquí si no sé lo que es kikayon? Y se le ocurrió que podía ser calabaza. Pensando en esto, en este tipo de calabazas. Pues ya está calabaza. Entonces, a partir de ese momento, toda esa tradición habla de que Jonás está debajo de un arbusto, o de un árbol, o lo que sea las calabazas, que no sé si son árboles o arbustos, ¿verdad? Bueno, debajo de calabazas. Por eso sabemos que este es Jonás y no otro. ¿Vale? Bueno. Pero saben que con el paso del tiempo, esa traducción griega de los 70 la asumieron sobre todo los cristianos. Fueron la que los cristianos utilizaron, ¿verdad? En su vida, en sus comunidades, etcétera. Y los judíos de habla griega, por tanto, necesitaban una traducción distinta que no fuera esa. Entonces fomentaron varias traducciones del hebreo al griego. Y una de ellas, la de Áquila, una de las más conocidas,
el traductor, el tal Áquila, cuando llegó a este texto tampoco sabía lo que significaba el quicayo en hebreo, pero en vez de poner calabaza, puso hiedra, porque le pareció que la hiedra se ajustaba más al texto que dice es una planta que crece muy rápidamente y tal, pues hiedra. Vale. Cuando pasan los años y llega San Jerónimo, cuyo mes celebramos, hacemos el mes de la Biblia precisamente por San Jerónimo, bueno, cuando San Jerónimo va a traducir el texto bíblico al latín, del hebreo y del griego, cuando llega aquí se encuentra que tiene una tradición que le dice calabaza y otra tradición que le dice hiedra. ¿Y qué hace Jerónimo? Dice, pues yo creo que aquí quien tiene razón es el judío. Es Áquila con hiedra y no la traducción de los 70, tradicionalmente ya cristiana, que es calabaza. Y pone en su traducción de la Vulgata, en latín, pone hiedra. Y aquí viene el lío. Hay una carta de San Agustín que le escribe a San Jerónimo diciéndole, ten mucho cuidado cuando hagas las traducciones de la Biblia, porque aquí en un pueblo de al lado se ha organizado un tumulto de tal calibre que el obispo ya no sabía lo que ha tenido que contratar, vamos a hablar con los rabís judíos y tal. ¿Por qué? Porque él no lo dice de manera explícita, pero todo hace pensar que en esa iglesia cerca de Hipona habían leído el texto de la Vulgata, de San Jerónimo, y habían hablado de hiedra, que era lo que decía la versión de Áquila. Y entonces el pueblo se había rebelado porque toda la vida de Dios, lo que Jonás había metido debajo era de un sitio que era de calabazas, no de hiedra. Y entonces había montado en cólera, se habían organizado allí una trapatiesta enorme. Entonces San Agustín le dice, ten mucho cuidado cuando hagan las traducciones porque esto es peligroso. Claro. Pero bueno, a nosotros nos viene bien, ¿verdad? Pues para determinar que ese que está desnudo, tumbado en el suelo, ese es Jonás y no otro, porque lo que tiene encima son calabazas. Por allá. Bien. Pues ya termino, me quedan 2 diapositivas nada más. Esta primera es para decir que todo esto son ejemplos concretos, pequeñitos, de cómo la Biblia es historia de salvación. Una historia de salvación precisamente porque es la historia que Dios va haciendo con el ser humano, con seres humanos muy concretos, que son los del pueblo de la Biblia, es decir, los pueblo judío por una parte, Israel, y también con la Iglesia, naturalmente, en la época ya del Nuevo Testamento. Por eso he puesto esa foto que se ve ahí como un río que va haciendo ahí sus meandros hasta el final, ¿no? Pues esa es la historia humana y esa es la historia de la Biblia también, la historia que tiene sus producciones, sus interpretaciones, sus retrocesos en algún momento, sus reinterpretaciones y demás, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de leer la Biblia. No estamos leyendo, es un libro perfectamente salido de las manos de un escritor, sino que ahí hay muchos escritores detrás y hay mucha experiencia humana sobre todo detrás, experiencia religiosa del ser humano en relación con Dios. Y la segunda cosa importante, y termino porque esta ya es la última, es que toda esa historia que cuenta la Biblia en realidad es mi propia historia, es nuestra propia historia. Esa historia es mi historia. Esto es un homenaje a Dolores Alessandre, que tiene un libro que se titula así, esta historia es mi historia, ¿verdad? Amiga Dolores, y bueno. Y ella lo confiesa cuando el libro ese, si lo leen, que es un libro muy, muy bonito, que seguro que está aquí en la librería, por cierto. Pueden adquirir un módico precio a la salida ahora aquí. Bueno. Cuenta que ella descubrió de alguna manera lo que era la Biblia cuando vio una película de Woody Allen que se titula La Rosa Púrpura del Cairo. La habrán visto ustedes, o si no la han visto, pues está bien. El fotograma, esto es un fotograma de la película, ¿no? ¿De qué va la película La Rosa Púrpura del Cairo? Pues va de una mujer que tiene una vida horrible, desastrosa, el marido la pega, en fin, tal, y la mujer pues, todas las tardes se va al cine, en fin, a desahogarse un poquillo, ¿no? Ya. Y un día tras otro, una tarde tras otra, ve la misma película. Que me parece que es La Rosa Púrpura del Cairo, que se llama así la película, ¿no? Entonces, todos los días ve las mismas escenas, ve la misma cosa. Pero un buen día, de repente, uno de los actores de la película, uno de los que tiene que estar allí en blanco y negro en la pantalla, de repente sale de la pantalla porque la ve llorar todas las tardes y dice, esta pobre mujer se pega allí una llantina que no veas, ¿no? Entonces se dirige a ella y la otra se queda perpleja. Esto no es ningún spoiler, eso al principio casi, o sea que no es, luego pasan muchas cosas, ¿verdad? Y entonces naturalmente sale de la pantalla y se viene al patio de butacas y se va con ella y bueno, ya viene ahí toda la aventura, ¿no? Y este es el momento
en el que sale y claro, el otro actor le dice, oye, tú que tú tienes que estar aquí, ¿no? En la película. Claro. Bueno, pues esta historia es mi historia. Es decir, la Biblia no es algo que cuando leemos es algo que vemos ahí como en una película, como cuando vamos al cine y vemos la pantalla, sino que esa pantalla me está contando mi propia historia y por tanto yo soy actor, protagonista de esa propia historia cuando lo leemos. Así que cuando lean la Biblia, ¿verdad? Pues si se acuerdan, ¿verdad?, de algunas de estas cosas, pues espero que les ayude. Y ha sido con esa intención con la que, en fin, han ido saliendo estos artículos y al final este libro. Pues muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay previsto... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, pues si alguien quiere alguna pregunta. Bueno, te quería preguntar. A ver. El libro, además de los textos, ¿explica lo que tú estás explicando o solo los textos? ¿Sabes No, lo que quiero decir? Claro, el libro trata de, digamos, pues no sé, yo qué sé, si... Por ejemplo, tú has estado diciendo una serie de cosas. Claro. Pero explicas tal, o sea, no con las mismas palabras porque tú lo has hecho. Oh, claro. Sí, digo, yo, por ejemplo, estoy aquí en la página 189, Mateo 5, 3, 12 y Lucas 6, 20, 26, las bienaventuranzas. Bien. Pues explico un poquito las bienaventuranzas. Pero luego, ¿explicas detalles como has hecho ahora, explicándonos las cosas? En algunos casos sí, claro. No digo en todos a lo mejor, pero en muchos casos sí, claro. Porque esos detalles... Hay mucha sabiduría, o sea, no, ahí te abre la mente también. Es que esos detalles muchas veces son los que te ayudan a entender ese texto más en profundidad, claro. Claro, sí. ¿Es profesor? Paso por ello, pero vamos. Sí. ¿Dónde está? En La Salle. En La Salle de Aravaca. Sí. Y aquí hay distinguidos profesores de allá. Sí. Y luego mis ratos libres en alguna parroquia por ahí también, de vez en cuando. Deseando que vaya. Es un pozo de sabiduría. Lo que tiene que escribir son los chascarrillos. Hacer un compendio. Uno de chascarrillos, sí, está bien. Bueno, algunos, ya digo, sí que lo he puesto ahí, pero no me resisto, lo voy a leer. Lo voy a leer porque... A ver si me acuerdo dónde está. Era el del Salmo 23, si recuerdan, que les dije yo que... Vamos a ver. 149. Esto es, como dirían algunos, ad terrorem paisanorum, lo que voy a leer ahora. Digo, si se quiere ver un uso diferente, después de decir que es el salmo típico de las películas, ¿no? Si se quiere ver un uso diferente del salmo en el cine, se puede acudir a la película El hombre elefante. En ella se cuenta la historia real de Joseph Merrick, un hombre con unas deformidades tales que le asemejan a un elefante. Un médico, el doctor Tripps, lo encuentra en un circo y lo lleva al hospital de Londres, donde se topa con la oposición del director, que no quiere que el Merrick se quede allí, ¿no? El doctor Tripps enseña a John algunas frases corteses y el comienzo del Salmo 23, para que lo repita ante el director y hacer ver que el director se quede con el enfermo, ¿no? Por allí, una especie de examen. Llegado el momento de ese examen, Merrick se pone nervioso y no está a la altura de las circunstancias, se trastabillea, no sabe muy bien qué decir y tal, se queda por allí. Sin embargo, cuando el director del hospital y el doctor Tripps abandonan la habitación, John Merrick recitará el Salmo 23 completo. Es una escena más preciosa porque le entra una luz así, se le ve iluminado, queda muy bonito, ¿no? Dejando así patente que es una persona inteligente que incluso sabe leer. Preguntado por el doctor, Merrick confiesa que de pequeño su madre le leía los salmos y que el Salmo 23 es su favorito. De esta manera, el Salmo 23 abandona su habitual contexto cinematográfico de entierro y muerte para acompañar y señalar el nacimiento de la humanidad de una persona, considerada hasta ese momento poco menos que un monstruo o un animal. Y ahora viene lo que no he dicho antes, ¿no? Otra alusión nada convencional, por decirlo suavemente, al Salmo 23 se encuentra en la película Jarhead, El infierno espera, de Sam Mendes, en la que el sargento Sykes arenga a su pelotón de marines diciéndoles, los tiene formados a todos los marines y se pone allí a hacerles una arenga y les dice: aunque fuera por los valles sombríos de la muerte, ningún mal temería, porque soy el hijoputa más cabronazo de toda la mierda del valle. Suena, ¿no?, al Salmo, claro.
Ni que decir tiene que el sentido de la expresión sálmica dista bastante de la del sargento Sykes. Digo yo aquí. Bueno, pues es eso, es decir, era por sacar el salmo de su contexto habitual, ¿verdad? Y hay dos utilizaciones así. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias por venir, ya digo, y encantado de la vida. Muchas gracias.